estamos dando inicio a la clase de Filosofía de la Ciencia en el programa de Maestría en Educación, Mención Didáctica. No tengo en estos momentos reportado, nada más estás tú conmigo, exactamente cuántos compañeros son, pero ya estamos en el tiempo, entonces vamos a dar inicio, ¿sí? Mira, Ok. Isabel, esta mañana, temprano, colgué en el aula virtual el plan de evaluación de la asignatura Filosofía de la Ciencia. eh, Generé una pregunta inicial de inducción que se acostumbra a colocar en el programa de estudios para iniciar por los estudios tecnoinformativos virtuales, ¿ok? Entonces, primero que nada vas a encontrar el plan de evaluación con las rúbricas evaluativas y las formas de cómo vamos a evaluar las unidades durante el tiempo de la asignatura, ¿ok? Ajá, eso por Sí. una parte. En segundo lugar, vas a encontrar en el aula lo que se llama pregunta generadora, y esa pregunta generadora es una pregunta general como para partir el chat, dar inicio al chat, donde simplemente uno plasma una pregunta y los estudiantes durante la semana pues van dando respuestas y uno va intercambiando ideas con ustedes durante el transcurso de la semana, ¿ok? Señora. Sí, entonces, bueno, ya hoy te vas a poder involucrar con el aula virtual y vas a conocer un poquitico más sobre lo de la asignatura, ¿ok? Bueno, Sí. las estrategias de evaluación que se van a manejar, eh, bueno, son prácticas, son muy asertivas para los estudiantes de maestría, los estudiantes de doctorado, y consta de la siguiente manera. Asistencia y participación con carácter de evaluación formativa. Tú me dices que eres psicólogo, ¿verdad? Sí, señora. Ok, chévere. Pero trabajas a nivel educativo, social, médico, Pues me gusta la parte educativa. en la parte de la licenciatura social, en la parte educativa. Muy bien. Bien, entonces te va a ayudar mucho esta asignatura. Eh, Como segundo punto tenemos un foro y conversatorio sobre la filosofía clásica y el problema del ser, que la vamos a iniciar en el día de hoy. ¿Sí? Esta va a ser correspondiente a la unidad 1, por eso le coloqué momento 1. ¿Ok? Pregunta y respuesta. Esas instrucciones para realizar la actividad ya está colgada en la página también. Y tienes hasta el sábado 26 para colgar la actividad. Ahí aparecen las fechas, aparecen el espacio, cualquier cosa nos escribimos para darte cualquier atención, ¿ok? Ok. Después tenemos elaboración de un ensayo con pensamiento crítico y reflexivo sobre la filosofía moderna y la problemática del sujeto. Con respecto a la unidad 2, entonces, la actividad a evaluar va a ser, el recurso va a ser un ensayo. En la primera va a ser, es como una actividad de preguntas y respuestas donde damos a esas preguntas respuestas dependiendo de la situación que estamos evaluando en este momento, de la unidad 1. Entonces, llamamos unidad 1, unidad 2. Con respecto a la unidad 3, nos corresponde elaborar un cuadro descriptivo de los filósofos destacados en la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto hasta el siglo XXI. Entonces, de la misma manera, cada una de las actividades va a tener sus instrucciones montadas en el aula virtual, ¿ok? Ok. Bueno, y como estrategias didácticas, pues discusiones grupales, conversatorios, presenciales, virtuales, lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, pues te doy la bienvenida en este momento. Eres tú la que estás compartiendo conmigo esta clase inicial en el día de hoy, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Un momentito. Gracias. Gracias, mi amor, gracias. ¿Ok? Eh, ok. Bien. Vamos a iniciar con lo que es la introducción a la filosofía de las ciencias. ¿Sí? Cuando nosotros en nuestros momentos universitarios o de posgrado o en cualquier temática que nos encontremos, que estemos realizando algún tipo de estudio y nos hablan de filosofía, ¿qué se te viene a la mente? El Cuando se hablan pensamiento, de... ¿Cómo? el pensamiento crítico del hombre. El pensamiento crítico del hombre. Sí, muy bien. Entonces, competencia en la aplicación de de las principales tendencias de la filosofía de la ciencia del siglo XXI. ¿Cuál es el rol de la filosofía en este siglo XXI? Tú me hablas, cuando piensas en filosofía,
se te viene a tu imaginación el pensamiento crítico del hombre. Esta asignatura se te va a facilitar porque la psicología va de la mano con la filosofía, ¿sí? Y la epistemología, porque todo tiene que ver con el ser, con el pensamiento, con su comportamiento, con su actuar, con su ser. Entonces, pues acertaste en tu primera opinión. Entonces vamos a continuar. ¿Cuál es el rol de la filosofía en este siglo? Bueno, tiene muchos, pero acá se trae una sistematización de ideas que nos van a ayudar a comprender de qué consta toda la asignatura a lo largo de las semanas de estudio que vamos a estar llevando a cabo. Abordar y reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la humanidad. Ese abordamiento de reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la humanidad tienen que ver con las cuestiones éticas, políticas, tecnológicas, ambientales y sociales que enfrentamos en la era moderna. Otra competencia interesante es que explora nuevas formas de pensar y comprender el mundo en el que vivimos. La filosofía del siglo XXI colabora con otras áreas del conocimiento para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas, ¿ok? O sea, tiene que ver mucho con lo que la opinión que tú acabas de generar, ¿ok? Ahora bien, ¿de qué manera se pueden hacer presente o hacer referencia a estas competencias en la aplicación de las principales tendencias en la filosofía de la ciencia? Bueno, desde el punto de vista del conocimiento de la filosofía de la ciencia, desde el punto de vista o el enfoque del conocimiento interdisciplinario, también es muy válido, el pensamiento crítico, como tú lo acabas de decir, la adaptabilidad en el entorno, las habilidades de comunicación que tenemos con el resto de los seres o sujetos con los que interactuamos, la ética y la responsabilidad como valores principales, y la creatividad en la innovación para poder sobrellevar todas las dificultades que se nos pueden presentar en un momento determinado, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo ocurren esas implicaciones de la filosofía en las ciencias educativas? Bien, entonces, fíjate, en primer lugar, tenemos a través del pensamiento crítico y metodológico. Esto se refleja en la educación al fomentar habilidades de pensamiento crítico, análisis y evaluación de la información. Primer punto. Segundo punto, enfoque en la evidencia. En la educación, esto significa enfatizar la importancia de utilizar datos y pruebas para respaldar afirmaciones y conclusiones. Flexibilidad y apertura al cambio. Esto implica fomentar una mentalidad abierta y flexible donde los estudiantes estén dispuestos a cuestionar y modificar sus ideas en función de nuevos conocimientos. Otras implicaciones que podemos encontrar en la ciencia educativa es la interdisciplinaridad en el mundo complejo de la ciencia. Ok, Ivette, ¿me puedes generar una opinión para ir retroalimentando el material educativo? ¿Qué opinas al respecto? Con las implicaciones de la filosofía de la ciencia en las ciencias educativas. Bueno, que a lo largo de la historia, pues esto sigue siendo todavía muy importante y relevante en el momento, pues, de uno realizar cada pensamiento, cada posición, porque pues sigue generando debate, porque el pensamiento del hombre, aunque siempre se ha dado, pues sigue siempre innovando y pues la filosofía Ujú. nos ayuda siempre a darle ese énfasis y esa importancia a lo que pues queremos nosotros desarrollar a través de la ciencia también. Ujú. Está muy bien. Actualmente, ¿cuál es tu desempeño? ¿Estás ejerciendo? En la actualidad no, No. ahorita mismo no. Ok. Pero sí has tenido experiencia en esta área de psicología, en el área educativa. Sí. Ok. Es interesante, sí, es muy interesante porque aparte en la filosofía, tienes que ver también lo que es la geología, la teoría de los valores, los antivalores, el comportamiento, en este caso no sé en qué nivel te has desempeñado, si etapa escolar, primaria, media, universitaria, pero esto es un área de gran ayuda, de grandes herramientas para poder nosotros avanzar en lo que es los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es muy interesante, ¿ok? Bien, vamos a continuar.
Ok, acá yo quise hacer una vinculación. Fíjate que hablamos en forma general de lo que es la filosofía como tal. Después la incluimos en las ciencias educativas, vimos sus implicaciones, sus competencias. Ahora quiero continuar con esas implicaciones en las ciencias educativas, pero tomando en cuenta los fundamentos de la didáctica. O sea, hacia donde tú quieres especializarte en la maestría de educación y mención didáctica. Para ti, Ivette, ¿qué es la didáctica? A través de tu conocimiento, a través de tu experiencia. Para Ivette, ¿qué es la didáctica? Sí, señora. Bueno, es la forma como de interactuar con con mis estudiantes a través de pronto de ciertas metodologías o por decirlo así, de estrategias que me permitan a ellos conectarme con ellos y que ellos se puedan conectar conmigo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, entonces es la conexión entre el docente y los alumnos a través de procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? Es lo que te estoy entendiendo, ¿correcto? Sí, Ok. Fíjate que yo coloco al lado de dice fundamento de la didáctica, coloco prácticas de la enseñanza. Y vamos a ver a lo largo de las siguientes láminas, antes de entrar exactamente al contenido específico del programa en cuanto a los filósofos que interactúan en esta primera unidad, vamos a ver cómo vamos comprendiendo la didáctica en la educación, cómo la podemos diferenciar de la pedagogía, ¿sí? Antes de entrar a esta parte de la filosofía netamente como tal. Considero que es muy importante porque es la forma de yo poderlos introducir en esta experiencia de la filosofía de las ciencias, ¿ok? Y sobre todo, tú estás en el área educativa. Entonces, fíjate que coloco en resumen, fundamento de la didáctica, prácticas de la enseñanza. La didáctica prácticamente se resume en las prácticas de la enseñanza, todo el conocimiento adquirido en las diferentes áreas de la manera de cómo las voy a realizar para poder enseñar, para poder educar, se resumen en la didáctica que tiene cada docente. No sé si te ha pasado que en algún momento determinado estás en tus grupos con tus compañeros de estudios, universitarios, de posgrado, y de momento dicen, no, ese docente, no sé si en Colombia le dicen docente o profesor, pero ya sea docente o profesor, carece de didáctica o carece de métodos pedagógicos, ¿no? Es muy normal en nosotros en este ámbito escuchar esos términos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? sí, sí, señora. Ok. Entonces, por eso considero importante hacer estas aclaratorias, ¿sí? A lo mejor tú las manejas porque es tu área, pero recuerda que a veces en estos grupos encontramos compañeros que son de áreas interdisciplinarias, entonces necesitamos respaldar estos conocimientos básicos, ¿sí? Bueno, la didáctica. Es una disciplina del campo pedagógico de carácter teórico y práctico. Fíjate que yo estoy diciendo de carácter teórico y práctico. Es una disciplina del campo pedagógico. ¿Qué quiere decir? Que es una disciplina de la pedagogía, pero que tiene un carácter teórico y práctico. No basta tener teoría y conocimiento si no hay una práctica para culminar el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Eso es de acuerdo. Un pequeño resumen de acuerdo al autor Albert 1962. Ahora bien, su principal objetivo son los procesos de enseñanza y aprendizaje, ahí están claros. Eh, tenemos que los procedimientos específicos que normalmente nosotros aplicamos en el aula o en un taller o una formación de capacitación, cualquier escenario donde, o en una defensa de una tesis, ¿sí? Cualquier escenario donde nos coloque a nosotros como sujetos que queremos dar a conocer una innovación, un conocimiento, un resultado, una investigación, tenemos que tener didáctica, porque entonces si no la tenemos, ¿cómo nos van a entender y comprender nuestros alumnos, nuestros compañeros que estén tomando un taller con nosotros, otros facilitadores, personas de educación informal? O sea, tenemos que buscar la didáctica para hacernos llegar, ¿ok? Entonces, esos procedimientos específicos que nosotros manejamos como normas, procedimientos, recursos, esos recursos pueden ser que las mapas mentales, los mapas, las infografías, los mapas conceptuales, la línea del tiempo, etcétera, entre otros, se tienen que vincular con los objetivos propuestos para alcanzar el aprendizaje de los contenidos.
Y esos objetivos propuestos para alcanzar el aprendizaje de los contenidos tienen que ver también con la planificación que nosotros realizamos en el momento de presentar un programa, un objetivo, una meta, entre otros, ¿sí? Entonces, la filosofía de las ciencias enfatiza la importancia de la mejora continua a través del análisis crítico y la experimentación, ¿sí? En el área educativa y especialmente en la didáctica. Esto se traduce en aprendizaje continuo, ¿ok? Porque la educación es un aprendizaje continuo. Entonces, nosotros hacemos uso en la educación de lo que es la pedagogía y lo que es la didáctica, ¿sí? En la pedagogía indagamos, investigamos, exploramos los métodos, lo que necesitamos, los recursos para poder hacer llegar nuestra clase. Pero si nosotros no tenemos una didáctica, esa técnica, para poder hacer uso de los recursos de una manera eficiente, pues no vamos a llegar a nuestros alumnos, no vamos a hacer llegar a los compañeros si somos nosotros los facilitadores, si estamos defendiendo una tesis y no podemos convencer a nuestro jurado examinador, ¿sí? O en el caso tuyo que eres psicóloga, en el caso de tus pacientes, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante la didáctica. Isbel, perdón, ¿qué opinas al respecto? Es muy importante porque como yo le comentaba, pues siento que es esa conexión que uno tiene pues con el público al que pues Ajá, se está viendo, ya sean pues mis pacientes o estudiantes, pues si estoy en el colegio, y uno se hace de pronto recordar por esa metodología de estudio que uno maneja. sí. Y escucha, ay, no, este profesor pues no le logro entender o no me Ujú, adapto porque su metodología a veces dicen es muy cerrada o no se ujú, actualiza, porque esto es un constante pues avance y pues uno también tiene que estar actualizado y también en el uso de las TICs, porque es ajá, importante darle esa relevancia en el momento de pues el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque pues ya uno utiliza diferentes herramientas, pues depende si es con niños o con estudiantes en bachillerato, pues la tecnología es lo que a ellos los mueve, entonces de pronto por eso uno logra captar más pues la atención y pues generar pues en una clase pues ujú. más. Sí, muy bien, muy bien, Ivette, muy bien, exacto. Entonces, bien, te vamos a continuar. Seguimos con los fundamentos de la didáctica como prácticas de la enseñanza. La filosofía de la ciencia ofrece una serie de principios y enfoques que pueden enriquecer tanto la educación como las prácticas de la enseñanza, promoviendo un pensamiento crítico basado en evidencia y orientado hacia la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Establece la distinción entre el significado y la aplicabilidad entre la pedagogía, que viene siendo cómo, el cómo educar, que es el por qué y para qué de la educación, y la didáctica de cómo enseñar, que es el por qué y el para qué de la enseñanza. O sea, la educación, perdón, la pedagogía a través de la educación, el conocimiento, la investigación, se vincula directamente con la didáctica en el cómo enseñar, cómo vamos a usar toda esa gran cantidad de recursos que tenemos a la mano para hacernos comprender, para hacer llegar a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, a nuestros pacientes, etcétera, etcétera. Entonces van a ir de la mano, indistintamente en el área en que nos encontremos ejerciendo, van a ir de la mano. ¿Ok? Entonces, estos términos significativos son muy importantes. Entonces, te los resumo: la educación, conocimiento, habilidades, pedagogía, procesos de enseñanza y aprendizaje y didácticas, prácticas de la enseñanza. ¿Qué opinas al respecto? Que, pues bueno, en este caso pues hay que saber el cómo, el por qué y para qué, diría, Ajá, en el momento pues exacto. de pues Ujú, tener sí. claros. Ujú. Muchas veces tendemos a confundir, por eso lo quise resaltar de esa manera, tendemos a confundir lo que es la educación, la pedagogía y la didáctica, ¿no? Siempre estamos escuchando esos términos que van de la mano y muchas veces no logramos distinguir, a pesar de que podamos tener años de experiencia trabajando en un aula, ¿sí? De cómo realmente, cómo hacer llegar, o sea, cómo entender que la pedagogía y la didáctica forman parte de la educación.
y que a través del estudio de la experiencia y de la interacción con nuestro público, vamos a decirlo así, nuestros alumnos, nuestros pacientes, nuestros niños, siempre tiene que haber una retroalimentación, un feedback, o sea, el ser, en este caso tú, yo, cualquier otro de los compañeros, para poder hacernos llegar, es lo más importante. Por eso vemos que en la sociedad actual, en cualquier nivel de estudio, así sea primaria, media, universitario, inclusive en el que nos encontramos en estos momentos, es muy importante la sensibilidad y la motivación para poder promover un contenido, para poder hacerle llegar la importancia de que lo que nosotros estamos dando merece una atención completa y que es útil. Siempre tenemos que buscarle la utilidad a lo que nosotros estamos enseñando, para que haya ese feedback, esa retroalimentación entre ambas partes. O sea, tiene que ser bidireccional la parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, tenemos la educación y tenemos los contenidos. La pedagogía nos enseña cómo llegar a nuestros alumnos, pero la didáctica es muy amplia. Hoy día hay muchísimos recursos de cómo hacer las clases dinámicas, cómo aplicar didáctica, aulas verdes, aulas cerradas, aulas virtuales, aulas experimentales. O sea, demasiados recursos tenemos hoy día para poder motivar a nuestros alumnos y lograr un éxito en el aprendizaje de los contenidos. ¿Ok? Ahora bien, ahora como ya hicimos la pausa entre lo que es la introducción de la filosofía, hicimos la pausa entre la distinción entre la educación, pedagogía y la didáctica. ¿Ok? Entonces, podemos considerar que la didáctica es una rama de la pedagogía. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, los filósofos en cada uno de los momentos históricos han aportado ciertos criterios y ciertos fundamentos que en la sociedad actual los estamos utilizando, los estamos usando en nuestra vida cotidiana, no solamente en las áreas educativas o en cualquier otra de las áreas de desempeño, sino simplemente en la vida del ser humano. Entonces vamos a empezar con lo que es la filosofía clásica y el problema del ser, que somos nosotros del siglo V al siglo XV, primero al siglo XV. Entonces, para iniciar en esta época tan importante, en este primer momento histórico, tenemos que se hablaba para ese entonces de una problemática entre que los filósofos consideraban la disyuntiva entre el physis y el nomos, como una tensión constitutiva del mundo clásico. Vamos a ver en qué consiste esta tensión entre el physis y el nomos. Entonces, esta dicotomía entre el physis y el nomos, physis significa naturaleza y nomos, leyes o convenciones. Prácticamente de acá se parte en esta filosofía clásica. La disyuntiva entre el physis, que forma parte de la naturaleza, y el nomos, las leyes y las convenciones. Si yo lo analizo desde un punto de vista simple y práctico y veo que physis, naturaleza, veo que es mi entorno, lo natural, lo concebido por la creación de la naturaleza y de la ley de naturaleza, y veo el significado de nomos, que es leyes o convenciones, inmediatamente capto que leyes o convenciones está en la mano del hombre, ¿verdad? Lo que estamos viendo en la sociedad actual, lo moral, el convencionismo, ¿sí? Las normativas. Entonces es una parte como espiritual natural con una parte creada artificial. Por ahí empieza esta disyuntiva. En la filosofía griega refleja el debate sobre la relación entre lo natural y lo convencional, la naturaleza y las normas sociales. ¿Ok? Eso significa en breves palabras. La discusión busca comprender si las leyes y las normas son intrínsecas a la naturaleza o si son construcciones humanas. ¿Ok? Y ver, si se corta la clase, esperas unos 2, 3 minutos y esto se restablece inmediatamente, ¿ok? Porque esto está cronometrado por tiempo, por minutos, ¿ok? O sea, no te vayas a retirar si se nos corta la clase. Bien. A ver, aquí es que esto... Es duro este mouse, no me gusta. Bien. Ahora, para este momento histórico, vamos a revisar, examinar la actuación de lo que fue
Sócrates, Platón y Aristóteles como filósofos y su relevancia en el pensamiento occidental de la educación. Entonces vamos a dar inicio con Sócrates. Sócrates se destacó por su método dialéctico, buscando la verdad a través del diálogo y la argumentación. Su enfoque ético y su cuestionamiento de las normas sociales establecidas influyeron en la posterior reflexión filosófica. Para Sócrates presenta lo que se llamó el método socrático con relación a la didáctica. Y dice, consiste en una búsqueda activa y participativa del conocimiento. Despierta el pensar crítico, analiza y busca la verdad. Ok. ¿Qué opinión puede generar respecto a Sócrates y sus aportes a la parte de la área educativa con respecto a la didáctica? ¿Qué opinas, Ibe? Él fue muy reconocido Bueno, por el método dialéctico, buscando la verdad a través del diálogo y la argumentación. O sea, el método dialéctico consistía en diálogo y argumentación. Su enfoque ético y sí, su cuestionamiento de las normas sociales establecidas. pero Ajá, dime. no, continúo. Ajá. Su enfoque ético y su cuestionamiento de las normas sociales establecidas influyeron en la posterior reflexión filosófica. Aquí estamos hablando del enfoque ético y estamos hablando de normas sociales. ¿Sí? Después Sí. tenemos que su método socrático consistió en la búsqueda activa y participativa del conocimiento. Despierta el pensar crítico, analiza y busca la verdad. Ahora sí. No, pero así, o sea, a través de pronto de este método y de este pensamiento socrático, pues también él buscaba la igualdad en las condiciones de este proceso, ¿verdad? De enseñanza-aprendizaje, o sea, que ambos, profesor o alumno, maestro y alumno, pues estuvieran al compás del Ujú. proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, sí. Fíjate que si uno se pone a analizar sus fundamentos, ¿sí? El diálogo y la argumentación, o sea, debemos expresar nuestros contenidos, nuestros pensamientos, tenemos que justificar cómo argumentarlo ante una situación para poder ser que personas justas, personas con un valor ético, que tengamos la capacidad de juzgar y de cuestionar una norma social, ¿ves? Entonces, todo esto es la filosofía socrática, ¿sí? Y a través de su método, buscando la verdad, a través del conocimiento, a través de motivando lo que es el pensamiento crítico, de todas estas herramientas para el filósofo, para Sócrates en este momento, fueron de gran valor. Tú cuando te encuentres realizando la actividad número 1, te vas a dar cuenta de lo importante de estos filósofos y sus aportes hacia la educación, que todavía prevalece y todavía lo estamos nosotros manejando en estos momentos, ¿ok? Eso es con respecto a Sócrates. Y ve, ahora vamos con Platón. A ver, antes de comenzar a leer sobre el material de Platón, ¿qué recuerdas de Platón? Bueno, eh, también parte de la verdad, ¿cierto? De tener pues ese conocimiento que versa sobre lo inteligible, no sobre lo sensible. Entonces también en esa parte, pues él nos permitió de pronto superar ese sentido común, o sea, partir de la realidad sensible a la realidad inteligible de las cosas. Ujú. Sí, fíjate que aquí, en la lámina de Platón, nos expresa, nos manifiesta la tensión entre física y nomos, se manifiesta en su teoría de las ideas. ¿Sí? Con respecto a Sócrates, la tensión entre física y nomos se manifestaba en el diálogo y la argumentación para buscar la verdad. Platón se manifiesta en su teoría de las ideas. Entonces, fíjate, para Platón, si tienes en algún momento una oportunidad para leer parte de la obra de Platón, que se llama La República, donde propone el mito de Allegory of the Cave, o lo que, o, sí, Allegory of the Cave, que también es conocido como el mito de las cavernas. Él relaciona el mundo de las ideas como physis y el mundo de las apariencias como nomos. Entonces, para Platón, esta tensión disyuntiva entre physis y nomos
la presenta a través de las ideas como el físico. ¿Por qué las ideas? Porque el físico es lo natural, ¿sí? Lo natural del ser, del sujeto. Y el mundo de las apariencias, el nomos, porque el nomos ya viene más que toda la parte de la sociedad, la apariencia, ¿sí? El cómo nos vemos, la moda. Entonces ya es lo más artificial creado por el hombre. En cambio, el físico, la idea es a través de la parte subjetiva del ser humano. Entonces, él lo concibe de esa idea. Entonces, también nos expresa Platón, por medio de su plan educativo, refleja la preocupación por la formación moral y la búsqueda de la verdad. Entonces, ya él incluye la parte de la formación moral, mientras que Sócrates nos hablaba de la parte de la ética, ¿sí? Pero este nos habla de la formación moral y la búsqueda de la verdad. Platón. Fíjate que para este momento de la filosofía clásica, ya Platón nos hablaba por primera vez de la didáctica para instruir a los niños a través de los juegos como medios de aprendizaje. Punto importante. Hoy día, en todos los niveles, a nivel de preescolar, escolar y media, e incluso en la universidad, pero dependiendo del nivel competitivo, se utilizan los juegos como un medio, un recurso de enseñanza. Entonces, estos juegos vienen siendo unas estrategias de didáctica. Y ya para este momento de filosofía clásica, estamos hablando del siglo V al XV, ya Platón nos hablaba de la didáctica y que los niños se podían instruir aprendiendo jugando, jugando aprendiendo. El lema es jugando aprendiendo. ¿Qué opinas al respecto? Que es una buena metodología porque los niños se conectan más fácil a través del juego. Ujú. Entonces, que por decirlo así, siempre estado, sino que en muchas ocasiones se ha dejado de lado este método de enseñanza y Ujú. ahora se está incluyendo más. Ahora se está instruyendo muchísimo más, ¿no? Sí, y sobre todo que ahora está la tecnología virtual, está la tecnología de juegos, o sea, si anteriormente aplicábamos la didáctica en técnicas de juegos a través del ajedrez, el ludo, por decir algo así, el monopolio, ¿no? Hoy día, pues esos juegos ahora, pues están virtuales, están en las pantallas de los niños, que si se aprovecha esa oportunidad, pues se puede manejar una didáctica desde otro enfoque, una didáctica con más tecnología, una didáctica virtual, pero que a la final quiere lograr lo mismo, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, sí. O sea, sí, lo podemos analizar desde ese punto de vista, ¿no? Bien. Ahora nos toca el señor Aristóteles. A ver, ¿qué recuerdas de Aristóteles? ¿Te suena, cuál de Padre los tres te suenan más? occidental Aristóteles. Ujú. ¿Perdón? Padre de la filosofía occidental. Ah, ok, muy bien. Entonces, Aristóteles emprendió la tensión entre Fisis y Nomos en su ética y política. Fíjate que él le dio otra vuelta, ¿no? O sea, la enfocó en lo que es la ética y la política. Obviamente, si yo veo ética y política, la ética la relaciono con el ser, el físico y el nomo con la política, ¿sí? Entonces, ellos buscaban siempre tener teorías para poder discutir, para poder discernir sobre esos aspectos que ellos consideraban entre lo natural del ser y lo que no es natural, que es lo que nos rodea, ¿ok? Entonces, Aristóteles argumentó que la moralidad y la política deben basarse en la naturaleza humana, physis, pero también reconoció la importancia de las leyes y normas sociales como el nombre para la vida en comunidad. Fíjate que él tiene otra perspectiva, es mucho más avanzada, mucho más realista en nuestros tiempos. Para Aristóteles, entre la tensión entre el físico y nomos, lo veía desde el punto de vista de la ética y la política, pero era un enfoque más basado en la realidad de nuestra sociedad actual, o sea, de cómo podemos ser, no, perdón, cómo podemos tener la esencia del físico, o sea, la naturaleza humana, ¿sí? Bajo una conducta buena, ciudadana, pero vinculada con el nomos, que son las normas, las leyes, la sociedad, lo que vivimos actualmente, ¿sí? O sea, es como una guerra entre dos grupos, lo bueno y lo otro que también es bueno, pero lo han hecho malo y tenemos que tratar de que eso malo sea bueno, ¿sí? Entonces, él nos presenta a través de su ética nicomaquea, así se llamó, que se basó en la ética occidental, donde dice, toda actividad humana tiende hacia algún fin o bien. Ejemplo,
el juzgar bien, el discernimiento, entre otras. En su obra política, Aristóteles explora todas estas ideas. Aristóteles fue el fundador de la lógica y defensor del método racional del conocimiento, luego usado para crear el método científico. Entonces, si podemos analizar esto desde este punto de vista, lo que fue Aristóteles en este momento de la filosofía clásica, sí, vemos con detenimiento la importancia que él presenta en el ser humano hacia el logro de los objetivos de una manera del bien, pero que sin embargo hay mucho camino por recorrer en la exploración del ser humano y el comportamiento en las comunidades, en la sociedad, pues en la vida actual que nosotros llevamos a cabo. Desde el punto de vista educativo y la didáctica, podemos ver que él como fundador de la lógica del razonamiento y defensor del método racional de conocimiento, posteriormente todos estos logros los usa para crear el método científico. Entonces, al crear el método científico, Aristóteles ya está haciendo uso de unas prácticas de la enseñanza, o sea, hacer recursos de investigación, de exploración, de conocimiento, de habilidades para enseñarles. ¿Y de qué manera? A través del método científico, donde por medio de este método científico logra la comprobación, la validez de los resultados, las publicaciones, que es lo que en la ciencia, en el mundo actual, nos brinda, el conocimiento. Imagínense, si no hubiésemos conocido nosotros de este método científico a través de estos grandes filósofos, hoy día las ciencias médicas no fueran ciencias, porque ellos han logrado indagar, explorar, conocer las enfermedades, los tratamientos, cómo atacar el cáncer, por decirlo así, en el mundo entero. Si no hubo una didáctica en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje cuando se investigaba sobre el cáncer. No sé si me captas la idea, Ivette. Sí, señora. Ok, sí, bueno, bien, sí. ¿Qué te parece entonces la relación que se trató en esta filosofía clásica para la época a través de Sócrates, Platón y Aristóteles? ¿Cuál te llama más la atención haciendo uso de lo que es el físico y el nomos? Pues los tres, Los yo tres. pienso que los tres hicieron parte fundamental, pero siento que uno eh, va avanzando a través del otro, ¿cierto? Siento que hay una relación entre Sócrates, Platón y Aristóteles, pero que Aristóteles se asemeja más a nuestra actualidad a través de su método demostrativo. Ok, sí, exacto. Está como más cerca a nuestra sociedad actual. O sea, al momento que estamos viviendo nosotros, claro, se va aproximando más. Porque Aristóteles después pasa o sea, sus aportes, junto con los de Platón y Sócrates, van avanzando hacia lo que es el segundo momento de la filosofía, que es la filosofía moderna, ¿no? Sí, y es interesante, o sea, cuando tengas oportunidad de avanzar y de leer un poquito sobre estos filósofos en tu área, te vas a dar cuenta que inclusive cuando estés desarrollando tu tesis de maestría, en algún momento vas a tener necesidad de colocarlos como antecedentes o referentes teóricos y estas grandes obras puedes hacerlas como referencia, lo que es el mito de la caverna, la obra de la República, esta misma de Aristóteles sobre la ética y la política, ¿no? La ética nicomaquea, y te vas a dar cuenta de la gran utilidad que tiene hoy día en las ciencias educativas. Bueno, en cualquier área de la ciencia, ¿ok? Bien, ahora es que esto está como pegado, no sé qué le pasa a este. Ahora qué, listo. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la relevancia para el pensamiento occidental en la educación de estos tres filósofos, ¿sí? Tenemos énfasis en la ética y en la formación moral. La preocupación de Sócrates, Platón y Aristóteles por la ética y la formación moral ha dejado una marca profunda en la educación occidental. La idea de que la educación debe contribuir al desarrollo ético y moral de los individuos sigue siendo relevante. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Ivette? Pues son dos fundamentos que van de la mano, porque yo digo que sin ética pues no hay moral, diría yo desde cierto aspecto. Ujú. Entonces, creo que pues está muy intrínseco en el comportamiento del hombre.
frente a la sociedad. Ujú. Sí, exactamente, sí. La otra relevancia es el enfoque dialéctico del razonamiento. Acuérdate que en el dialéctico hablábamos sobre lo que era el diálogo y la argumentación en busca de la verdad. Y el razonamiento va mucho de la mano de Aristóteles, que es la razón, la lógica, ¿no? Entonces dice, el método dialéctico de Sócrates, así como la importancia que Platón y Aristóteles le dieron a la razón y a la argumentación, han influido notoriamente en la pedagogía occidental. Sí, porque de ahí partimos, o sea, de ahí parte prácticamente todo lo que es la fundamentación y los referentes de la educación, ¿sí? Entonces, de estos fundamentos, de estos tres filósofos, Platón, Sócrates y Aristóteles. Entonces, tenemos que el énfasis en el pensamiento crítico y el razonamiento lógico tienen sus raíces en estos tres filósofos, ¿ok? Entonces, esa parte es muy, muy interesante. Ahora bien, la filosofía, continuando con la filosofía clásica y el problema del ser en este siglo, para finalizar, tenemos que el plan educativo de Platón, expuesto en la República, abogaba por una educación que forme a los individuos según sus habilidades y actitudes naturales. Su propuesta incluía la educación de los guardianes, la música, la gimnasia y la filosofía. Es decir, una educación que forma a los individuos según sus habilidades y actitudes naturales. Ok. ¿Cuál crees tú que sea la esencia de este enfoque de Platón? Formar a los individuos según sus habilidades y actitudes naturales. Partiendo también de una identidad de pensamiento, diría yo, Ajá, ajá, correcto, que ajá, expresarse de una manera, pues, autónoma. sí. Y cuando hablamos de habilidades y actitudes, hoy día se trabaja mucho lo que es el desarrollo de las competencias, habilidades y competencias. ¿Por qué? Porque es interesante ver cómo un ser, un individuo puede completar, por ejemplo, un desempeño profesional, un desempeño laboral, si forma parte en su educación el desarrollo de sus habilidades y competencias, ¿sí? Muchas veces hoy día, por el ritmo de vida que nos demanda la sociedad actual, es difícil mantenernos en una sola línea de aplicación profesional. Aparte de ella, cada uno como ser humano tiene que descubrir sus habilidades y competencias que pueden complementar ese desempeño profesional. Y por eso es que vemos la diversidad de actividades que ejercen muchos profesionales, porque tienen esa habilidad y esa actitud y esa competencia desarrolladas. Entonces son complementos de la misma educación y obviamente son complementos y herramientas para también llevar a cabo cualquier otra área de desempeño profesional en la vida. A eso se refería también Platón. Bueno, y ve, mira, en síntesis, la problemática entre Fisis y Novos representa una cuestión fundamental en el pensamiento clásico y ha dejado un legado duradero en la educación y en la ética occidental. La tensión entre lo natural y lo convencional sigue siendo objeto de reflexión y debate en diversos campos del conocimiento. ¿Qué te ha parecido esta tensión o esta disyuntiva que manejaron estos tres filósofos en este momento histórico? La tensión entre lo natural y lo convencional sigue siendo objeto de reflexión y debate en diversos campos del conocimiento. ¿Cuál es tu opinión, Iber? Pues lo que le comentaba ahorita, o sea, incluir este tipo de pensamientos en nuestra actualidad. O sea, no es innovar, porque ya son cosas que están, sino es Ujú. poder usarlos y poder aprovecharlos en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y pues entran en debate debido a que de pronto algunos creen que son cosas nuevas, son cosas que nosotros queremos imponer, pero no, son cosas que estamos utilizando de estos filósofos que yo siento que también son el pilar fundamental de esta ciencia, que es la filosofía. Sí, porque mira, esa tensión entre lo natural y lo convencional es como, o sea, no es tan fácil de explicarlo, ¿no? O sea, en el sentido que tiene que ver con el ser humano, el sujeto. Entonces, esa tensión tiene que ver, por ejemplo, imaginemos las grandes empresas, que son grandes monopolios. ¿Cómo pueden manejar lo natural y lo convencional en sus principios éticos? O
sea, lo natural es, por ejemplo, aplicar y ejecutar eh, las normativas que regulan las leyes ambientales para no dañar nuestros recursos naturales. Pero por encima de eso natural, de lo natural, de esa esencia del ser, de lo correcto, está la parte convencional que viene siendo la parte mercantilista, por decirlo así, la parte que genera dinero, que genera capital, la subsistencia de la empresa. O sea, no es fácil, o sea, no es fácil entender esta tensión entre lo natural y lo convencional en el momento de aplicarlo. De repente para nosotros en el área educativa es mucho más sencilla, pero si nosotros llevamos esto a otras áreas de ciencia, de desempeño, es más complicado, porque entonces ahí se va a prevalecer verdaderamente lo que es lo natural del ser, lo natural de la esencia de una razón social de una empresa, a lo convencional, que es regido por normas, por leyes que rigen la sociedad y donde está el capital de por medio. O sea, se puede avanzar mucho en esta temática, es de amplio conocimiento y permite generar líneas de investigación y permite indagar bastante referente a esta temática. ¿Qué opinas, Ibe? Pues siento también que ha sido como un cierto recorderis de muchas cosas y que bueno, me asemeja a la realidad de hoy, ¿verdad? En el momento de partir a este proceso, de Sí. recordar pues los puntos que son importantes y que de cierta manera pues he dejado de lado. Ujú. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, la idea de esta primera clase de introducción para ti o para el equipo o el resto de los alumnos, no sé exactamente cuántos son en esta asignatura, pero la idea es motivarlos y que la filosofía como ciencia es una gran herramienta didáctica que nos va a permitir poder desarrollar grandes logros en cualquier área de conocimiento, en cualquier área de estudio, en cualquier área de investigación y que es aplicable a nuestro desempeño profesional. De eso se ha tratado esta primera clase introductoria. Yo espero que haya sido de tu agrado, que nos hayamos interrelacionado, que nos hayamos compenetrado y que sea motivacional para las maestrías que estás desempeñando, ¿ok? Y Betty. Sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, nos Bueno, tocó sí, ya te veo aquí, interactuar. chévere, chévere, sí. Mira, acá también tienes una página con referencias bibliográficas que van a ser de utilidad para ti. Puedes Ok, consultar otras porque hay demasiada información, pero después en el programa el programa que les entrega el instituto, el IESI, también hay una sumatoria de referencias bibliográficas muy interesantes que tú puedes consultar. Espero que haya sido de tu agrado la clase en el día de sí, hoy. señora. Lo que Si tienes alguna duda de la actividad, bueno, me escribes. A veces tardo un poquitito en responder, pero igual te respondo. Me escribe para la elaboración de la actividad número 1, que es preguntas y respuestas. ¿Ok? ¿Está muy no bien? tengo generado todavía es el aula virtual. ¿No la han No, escrito? no me han inscrito. Ah, bueno, yo al terminar la clase le voy a, porque yo ya colgué las actividades, pero ¿estás segura? Yo vi el aula esta mañana abierta, ya montada. No me han dado acceso todavía, no sé Ah, cómo no tienes ingresar. acceso. Ok. Entonces yo voy a comentar con el coordinador de posgrado, el doctor Jordi Sánchez, y le voy a comentar al respecto para que te vayan dando. O sea, supongamos, si te llegas a retrasar por X situación, por cualquier razón ajena, me escribe y yo tengo la facultad de poder habilitar la actividad nuevamente en otro plazo de tiempo. ¿Ok? Ok, ¿Está bien? sí, señora. Bueno, Muchas bueno, un gracias. placer, Ivette. Nos vemos en la próxima clase. Nos estamos comunicando, nos estamos escribiendo para hacer de esta maestría de didáctica un verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje, porque si no estamos raspadas las dos, ¿ok? Bueno, chao. Gracias, gracias. Chao. Chao, chao.